Buenos días. Continuamos nuestras reflexiones en este primer taller de formación en la Divina Voluntad. En nuestra sesión 17 vamos a hablar de una exigencia del amor. El amor nos llama al perdón. Iniciamos fundiéndonos en la voluntad de Dios a través de nuestra Santísima Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Jesús, te amamos. Continúa, Virgen María, pensando en nuestras mentes, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, respirando en nuestros respiros, hablando en nuestras bocas, circulando en nuestra sangre, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros. Y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra, para satisfacerle por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a reflexionar sobre este amor que nos llama al perdón. Jesús nos dice: yo creé a la criatura únicamente para deshogarme en el amor y no para otra cosa. No para otra cosa, dice el Señor. O sea, Él no quiere de nosotros más que amor. La otra cosa sería el desamor, la envidia, los odios, los rencores, el pecado. Porque todo esto forma en el hombre vacíos de amor. El hombre estaba llamado para vivir en el amor de su Creador, para experimentar el desahogo de amor de Dios. Es que Dios nos creó para amarnos, para hacernos experimentar su amor. Pensar en esto nos tiene primero que llenar de mucha gratitud y de asombro. Me creó por amor y para el amor. Para más nada. Luego toda mi vida debe ser amor. En el volumen 36 dice: nosotros amamos con amor incesante a la criatura. Incesante. Un amor que no se detiene. Un amor que es continuo. Y ese amor quiere encontrar en la criatura un amor igual al de Él. Un amor que no cesa, que no se detiene, que no se interrumpe. Cuando no encuentra ese amor, ¿qué encuentra? Vacíos.
qué pasa entonces? Ese no amar que produce esos vacíos de amor en el alma. Y Jesús, cuando encuentra esos vacíos, no tiene dónde apoyarse, porque el amor de Él necesita el apoyo de nuestro amor, necesita la correspondencia de nuestro amor. Al encontrar un vacío, es como cuando a ti te cierran una puerta. Tú vas a buscar a alguien a su casa y encuentras la puerta cerrada. Eso es un vacío de amor para Jesús. No puede entrar. Y ese amor que venía a darnos, como encuentra la puerta cerrada, que es ese vacío de amor, entonces queda suspendido. No tiene a quién darse. Va errante, corre, vuela, pero no encuentra quien lo reciba. Y eso lo hace sufrir, lo hace gritar de dolor. Y entonces el amor llora porque no es amado. Ama y no encuentra quien lo ame. El catecismo nos dice en el numeral 27, el hombre fue creado en el amor, por el amor, para el amor. Y hasta que no se entrega libremente a este amor y no lo reconoce, no vive según la verdad. Y no vivir según la verdad es vivir en la mentira. Y de esto es que tenemos que convencernos, que Dios nos ama y que tenemos que amarlo. No debiera existir el primer mandamiento, porque es que, ¿cómo te van a mandar que ames a aquel ser que te ha amado y te ama tantísimo? No debiera ser un mandamiento, porque debiera haber una respuesta espontánea de amor. Dios merece ser amado, porque somos fruto de su amor. Y merece ser amado porque su amor es inmutable hacia nosotros, no cambia. Nada lo detiene, ni nuestros pecados, ni nuestra infidelidad. Su amor es inmenso, purísimo, que debiera derretirnos de amor. Y esto es fundamental, meditar constantemente en esta verdad. Dios me ama. Y me ama infinitamente. Me ama con un amor purísimo, inmenso, con un amor incomparable, porque me ama como un hijo único. Porque mientras más viva yo la certeza de ese amor, más podrá crecer mi vida espiritual, más podré avanzar en ese camino de santidad al que estoy llamado. Y recibiendo su amor, más podré ser lo que debo ser, amor. El hombre fue creado como un complejo de amor. Pero ¿por qué no somos amor? ¿Por qué somos egoísmo? ¿Por qué somos impaciencia? ¿Por qué somos rencor? ¿Por qué somos envidia? Si fuimos creados en el amor, y dice Jesús en un capítulo, todo el hombre es un complejo de amor,
sus nervios son amor, sus huesos son amor, sus tejidos son amor. Pero ¿por qué nuestras obras no son amor? ¿Por qué hay esos vacíos de amor? Es el interrogante que quedamos pendiente para descubrir. La Virgen también nos habla de esto. Dice: en cuanto llegué a ser madre de Jesús y madre tuya, mis mares de amor se duplicaron. Y no pudiendo contenerlos todos, sentía la necesidad de expandirlos, de ser incluso a costo de grandes sacrificios, la primera portadora de Jesús a las criaturas. ¿Y por qué nos quiere traer a Jesús? Porque Él es el amor. Y para darnos su amor. Pero, ¿qué digo sacrificios? Cuando se ama de verdad, los sacrificios, las penas, son refrigerios, consuelos, desahogos del amor que se posee. Porque es que cuando hay verdadero amor, todo se convierte en amor. Tomemos el ejemplo de una mamá. Cuando el hijo se le enferma, tiene que llevarlo a la clínica. Su esposo está en el trabajo. ¿Cuántos sacrificios no tiene que hacer para estar con el hijo en la clínica y atenderlo de la casa? En un ir y venir, estar pendiente de todo. Noches sin dormir. Son sacrificios, pero esos sacrificios no le saben a ella sacrificios. Esos sacrificios para el corazón de una madre se transforman en amor. Y no siente el cansancio porque ama. Y eso es lo que la Virgen nos dice. Cuando hay amor, las penas, los sacrificios, los sufrimientos son refrigerios, son consuelos, son desahogos del amor que se posee. Es como vivir la alegría de poder, a través de esta circunstancia, manifestarle a aquel a quien amo todo mi amor. Porque la medida del amor es el sacrificio. Oh hija mía, si tú no pruebas el bien del sacrificio, nos dice la Virgen, el bien del sacrificio, o sea, si no tomas el sacrificio como un bien, si no sientes como Él es causa de las alegrías más íntimas, es señal de que el amor divino no llena toda tu alma. Y por lo tanto, que la divina voluntad no reina en ti. Solamente la divina voluntad hace al alma capaz de soportar cualquier pena. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es amor. Y así es como vivimos la vida del amor. Cuando ya todo desaparece y queda convertido en amor. Entonces estaremos viviendo nuestra esencia, porque nuestra esencia es el amor. Y la Virgen nos invita a hacernos un examen. Dice: pon la mano sobre tu corazón y observa cuántos vacíos de amor hay en él. Aquella secreta estima de ti misma, aquel turbarte por cada mínima contrariedad, te llenas de impaciencia, te enojas. Aquellos pequeños apegos que sientes a cosas y a personas.
Y por eso cuando algo se te pierde, te desesperas, te angustias, te enojas, o si te hacen un daño, quebrándote alguna cosa, te enfureces. Esos son apegos. Igual a personas. Aquel cansancio en el bien. Rápido te cansas de ser bueno, de hacer el bien. Aquel fastidio que te causa lo que no te gusta. Y es que lo que no nos gusta no nos debe causar fastidio. Porque todos tenemos cosas que nos gustan y que no nos gustan. Y somos diferentes. Lo que te gusta a ti, al otro no le gusta. Lo que a él le gusta, a ti no te gusta. Pero ahí viene el amor, ahí viene el sacrificio. Para aceptar lo que no me gusta, pero que al otro le gusta. Todo eso equivale a tantos vacíos de amor en tu corazón. Vacíos que, parecidos a la fiebre, te privan de la fuerza y del deseo de llenarte de voluntad divina. Y exclama la Virgen: ¿cómo llegarás a sentir también tú la virtud refrescante y conquistadora en tus sacrificios? Cuando llenes de amor estos vacíos tuyos. Y esos vacíos se llenan primero recibiendo el amor de Dios, porque nosotros no somos fuente de amor. El amor no lo vamos a sacar de nosotros. Dios es el amor. Y mientras más nos abramos a su amor y recibamos su amor, más recuperaremos esa esencia de amor. Es importante este examen que la Virgen nos hace hacer, porque a veces en nosotros todas esas cosas pasan como desapercibidas. Ese examen minucioso que ella nos hace hacer, la estima de sí misma, la impaciencia que nos dan las pequeñas cosas, todo eso es vacío de amor y vale la pena que nos examinemos, porque todo eso en qué se traduce o cómo se expresa esos vacíos de amor. Se expresan en gritos, en impaciencias, en golpes, en peleas, en envidias, en egoísmo, en soberbia, en murmuración, en engaños, en mentiras, en rencores. Todo esto es causado por vacíos de amor en el corazón del hombre. Fuera de eso están las pasiones, los vicios, el alcohol, el sexo, la droga. Todo eso lleva al hombre a una inestabilidad, a un desorden. No es dueño ya de sí mismo. Y todo lo conduce al pecado. ¿Por qué? Porque o hay amor o hay pecado. ¿Qué es el pecado? Un acto contrario al amor. Eso es el pecado. Porque la voluntad de Dios es amor. Y todo lo que ella dice y determina es amor. Y cuando yo no la obedezco, hago un acto contrario al amor. Hasta en tanto que el hombre se mantiene en nuestro querer, o sea, en su voluntad, se mantiene santo y sano. Así fue Adán. Adán vivió la santidad divina y la plenitud de salud en cuerpo y alma mientras estuvo unido a esa voluntad de Dios.
Estaba lleno de vigor, de energía incansable. Era capaz de gustar la felicidad de sus actos y de hacer feliz a aquel que le daba felicidad, que era Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando se separó de la voluntad de Dios, cuando voluntariamente se sustrajo, se separó, cayó enfermo, perdió la felicidad, perdió la fuerza incansable, ya tenía que trabajar y el trabajo le daba cansancio, ya empezó a experimentar la pereza, perdió la capacidad y el gusto de gustar la felicidad de sus actos que el divino querer con tanto amor había investido. El hombre en todos sus actos solo iba a experimentar felicidad, no iba a experimentar cansancio, no iba a experimentar fastidio, no iba a experimentar rechazo. Pero se sustrajo y empezó a vivir las consecuencias. El pecado, miren todo lo que produce. Y es tan importante meditar esto porque hoy se ha perdido la conciencia de pecado. Fuera de que se ha perdido la conciencia de pecado, el hombre no sabe lo que es pecado. Y sí, no comulgo porque estoy en pecado, pero no comprende lo terrible, lo horrible que es el pecado. Y lo que es el alma en pecado. El pecado ensucia el alma, domina la mente de tal manera que ya no es la luz de la verdad la que rige la mente, sino el pecado, porque toma dominio sobre la criatura. El pecado deshonra al Señor, deprime el corazón y enferma el cuerpo. Porque ¿de dónde vino la enfermedad? Del pecado. ¿Quién produjo la enfermedad? El dolor, el pecado. Y lo explica Jesús en esta parte del volumen 26 de julio 30 del 29. Dice: hija mía, nada había que agregar a su naturaleza. No fue la naturaleza humana la que pecó, sino la voluntad. Porque la voluntad es la que decide, la voluntad es la que gobierna. Lo que se contaminó en el hombre fue su voluntad. Y como esta naturaleza humana estaba animada y habitaba en la naturaleza humana rebelde, ella participó y quedó contaminada. Quedamos contaminados porque descendemos de Adán, cuya naturaleza humana se contaminó. ¿Qué consecuencias trajo el pecado? Se rompió la armonía que Dios había establecido gracias a esa santidad original. La armonía del hombre con Dios, del hombre con su semejante y del hombre consigo mismo. Se quebró totalmente el dominio de las facultades espirituales sobre el cuerpo. Dios, en el orden de Dios, el espíritu gobernaba el cuerpo. Cuando el hombre pecó, quedó el cuerpo gobernando el espíritu. Se quebró ese dominio.
La unión entre el hombre y la mujer igual. Empezaron las tensiones, el dominio, la envidia, los celos. Por eso dice el Señor, las relaciones entre hombre y mujer estarán marcadas por el deseo y el dominio. Se rompió la armonía con la creación. Por eso toda la creación visible se ha vuelto contra el hombre, se hace extraña al hombre, no lo reconoce como rey. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. En fin, las consecuencias anunciadas para el caso de desobediencia se realizarán y se están cumpliendo en todos nosotros. El hombre volverá al polvo del que fue formado, y por eso la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Consecuencias del pecado que todos experimentamos. Jesús no quiere el pecado, lo detesta. Es que un alma en pecado dice él en las horas de la pasión, deforma totalmente la imagen de Dios. Lo hace un monstruo. Cuando Jesús se presenta al Padre, cargado con los pecados de toda la humanidad, el Padre no quiere mirarlo. No quiere mirar la tierra porque ve en la tierra monstruos. Son hombres llenos de pecado. El pecado mata la vida de Dios en el alma. Entonces, para Dios, el hombre en pecado es un cadáver espiritual. No tiene vida. Y lo que no tiene vida se pudre. Cuando Jesús lo tiran en el torrente Cedrón, Él repara esa condición del hombre en pecado. El hombre se vuelve nauseabundo con el pecado. Por eso Jesús vino a vencer el pecado y a llamarnos para que salgamos del pecado y entremos en la vida de la gracia. Y entrar en la vida de la gracia para no volver a pecar. Eso es lo importante. Porque no es confesarnos para seguir pecando. Ya en nosotros tiene que haber una resolución firme, concreta, seria, constante, de desterrar el pecado de nuestra vida. Pecado mortal y pecado venial. Y a través del Evangelio Jesús nos confirma, primero, que la enfermedad viene del pecado. Segundo, que su mayor interés no es sanar el cuerpo, sino sanar el alma. Y por eso cuando sana el cuerpo le dice a aquel a quien le sana el cuerpo, vete y no peques más. Aquí en este pasaje que nos narra Juan, en el capítulo 5, versículo 14, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Y qué es esa cosa peor? Pues lo peor es la enfermedad del alma, no es la enfermedad del cuerpo.
porque un pecado trae otro pecado. Y porque con el pecado el hombre va perdiendo fuerzas, el hombre queda encadenado y no puede avanzar en la vida espiritual. También a la mujer adúltera Jesús le dice lo mismo. Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar más. Jesús también, ¿qué nos está demostrando ahí? Que la salud del alma está por encima de la salud del cuerpo. Y que si el cuerpo se enferma, es porque ya primero se enfermó el alma, el espíritu. Por eso las enfermedades son consecuencia del pecado. ¿Por qué la Virgen no sufrió enfermedad? Porque nunca pecó. Este capítulo del volumen 13 nos explica lo terrible que es el pecado, los efectos que el pecado hace en el alma. Y tenemos que ponerle atención, porque ¿qué es lo que pasa? Que como los efectos no se ven, no los experimentamos sensiblemente, entonces a la gente le parece nada el pecado mortal. Es como quien dice, no quise hoy acostarme, ¿no? Como que eso no le afectara, como que eso no tuviera consecuencias. Por eso Jesús hizo de explicarnos estas consecuencias, para que nosotros las comprendamos bien. El hombre, al empezar a caer en el pecado, queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Por eso es que se dice que el pecado esclaviza, te hace su esclavo, porque te ata con sus cadenas y ya quedas a su servicio, quedas bajo su dominio. Pero eso no se ha podido entender. Al hombre le parece que pecar y no le pasa nada. Si el pecado es grave, esas cadenas son de hierro, difíciles de romper. Si es venial, son cuerdas. Pero ¿qué pasa? Sí, lo encadenaron. Entonces el hombre, como está encadenado, no puede caminar bien hacia el bien. Como el pecado lo esclavizó, no lo quiere dejar andar hacia el bien. Esas cadenas le obstaculizan caminar. Y como siente estorbo para caminar, esto en el plano espiritual, ya el hombre va sintiendo pereza por las cosas de Dios, ya le va cogiendo fastidio, cansancio a todo lo espiritual, a todo lo de Dios. Le aburre la oración, no le encuentra sentido a la misa. Ese es el cansancio que producen esas cadenas. Es el estorbo que le pone al alma, a tal punto que la agota, la debilita y la lleva a nuevas caídas, porque la encadena. Si la criatura va a orar, siente el impedimento de las manos
casi como que si no tuviera manos para hacer el bien. Le quita el deseo del bien. Las pasiones, como lo ven atado, se aprovechan y hacen fiesta. El hombre empieza a caer en sus pasiones. Y entonces aquel que es el rey del pecado canta: es nuestra la victoria, y hace del hombre que ha sido constituido rey, lo hace esclavo de sus brutales pasiones. Analicemos y verá todo el cambio que empieza a sufrir una persona cuando empieza a caer en el pecado. Ahora, en los tiempos de esclavitud, cuando un esclavo tenía un hijo, ese hijo no era del esclavo, sino del amo del esclavo. Y si el papá era liberado, pues el hijo también era liberado. Si el papá tenía cadenas, el hijo nace esclavo. Nos dice Jesús en el volumen 6, con las mismas cadenas del papá, para que alcancemos a... Igual sucede con las cadenas del pecado, igual. ¿Qué dijera yo? A considerar... Parece mentira, pero eso se pasa de padres a hijos. A medir. Se transfiere horrible, o las consecuencias del pecado, que son las enfermedades producidas por este pecado, así como la virtud, y por eso vemos como enfermedades al alma de luz. Sabemos que la virtud es un acto bueno, se heredan de sus antepasados. Un hábito bueno, el alcoholismo, por ejemplo, se llama virtud, perfectamente pasa de padres a hijos. Por eso se hace una liberación transgeneracional de belleza, romper las cadenas del pecado de amor en las generaciones. La virtud de la paciencia, la virtud de la bondad, la justicia, la virtud de la templanza, de la fe. Y la impregna de tal manera, así como se impregna una esponja de agua. Así impregna la virtud al alma de luz, de belleza, de gracia. Igual sucede con el pecado. El pecado también impregna al alma. ¿Pero de qué la impregna? De fealdad, hasta de odio contra Dios. Pecado mortal o pecado venial. Aún las mismas debilidades del alma secundadas. O sea, tú tienes una debilidad. Puede ser el comer mucho. O puede ser el estar comentando de las otras personas. O el hablar mucho. Son debilidades. Pero si tú las secundas, las alimentas, no buscas corregírtelas, frenarlas, sino que les das rienda suelta, también esas debilidades van a impregnar a tu alma de tinieblas, de fealdad, hasta de odio contra Dios. Así como una esponja se impregna no ya de agua, sino de fango, de podredumbre, de sucio. Así le pasa al alma. El apóstol Pablo en la carta a los romanos nos dice: no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Porque según el ser interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. De esto que nos habla el apóstol San Pablo, Jesús nos dejó el remedio. El principal remedio contra el pecado, el sacramento de la confesión. Necesitamos el perdón de Dios. Solo Dios puede perdonar el pecado. Y a través del sacerdote, a quien Él ha escogido como instrumento único, porque solo el sacerdote puede perdonar los pecados, sacerdote debidamente consagrado. El sacerdote se hace instrumento de ese perdón de Dios para nosotros. Pero tenemos que también aprender primero a tomar conciencia del pecado. Es que hoy, Dios mío, aún en aquellos que se llaman piadosos, devotos, se dan unas cosas que ni siquiera caen en cuenta de que es pecado venial. Las irreverencias ante el Santísimo, su forma de vestir, conversaciones innecesarias y a veces hasta llenas de críticas en el templo. ¿Cómo se hace necesario si realmente queremos formarnos una conciencia recta, de estudiar seriamente los mandamientos a la luz del catecismo? El catecismo explica lo esencial de cada mandamiento, qué nos pide Dios ahí, qué es lo que tenemos que cultivar para cumplir esa ley de Dios. Luego nos dice cómo, qué nos manda esa ley. O sea, qué tenemos que hacer para cumplir con ese mandamiento. Y por otra parte nos explica con qué acciones quebrantamos ese mandamiento. Y así vamos teniendo claridad y una conciencia recta. Porque es que hay muchas conciencias que no son rectas. Entonces someten a juicio, a su propio juicio, su actuar, no al juicio de Dios. Entonces se examinan para las confesiones según lo que a ellos les parece. No, es que para mí esto no es pecado. Entonces, como yo no lo siento como pecado, no lo confieso. Y ahí vamos a estar haciendo comuniones sacrílegas. Tenemos que tener claro que tenemos una obligación bajo conciencia de conocer la verdad. No podemos justificarnos que no sabíamos, porque tenemos el deber de estudiar el catecismo, de ilustrar nuestra conciencia, para que podamos hacer juicios rectos, confesiones bien hechas, en las que realmente recibamos el perdón de Dios. ¿Cuántas personas cometen pecado y siguen comulgando? No han formado su conciencia, no tienen ni idea del veneno que se están tomando con las comuniones sacrílegas o con las confesiones sacrílegas. Valoremos el sacramento de la penitencia. La Virgen recomienda, en todas las veces que ha tratado de formarnos como buenos hijos,
que nos debemos confesar cada 15 días o cada mes. Y no podemos decir es que no tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado en un mes, es porque no tenemos una conciencia bien formada. No tenemos ni idea de lo que es pecado venial o pecado mortal. Porque yo no solo tengo que confesarme cuando cometo pecado mortal, no. También debo confesarme con mis pecados veniales, porque la confesión fortalece mi alma, no solo me perdona los pecados, sino que le da a mi alma la fuerza para no volver a incurrir en ellos. Eso es lo más importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hacer buenas confesiones. Seguir los 5 pasos que nos han enseñado. Examen de conciencia, bien hecha, preparados con una invocación al Espíritu Santo para que sea Él el que ilumine nuestra conciencia y nos convenza del pecado. Él es el que nos convence del pecado. Reconocer que hemos ofendido a un Dios tan bueno para pedirle perdón. Hacer el propósito firme, serio, concreto de no volver a pecar, evitando las ocasiones de pecado. Ir al sacerdote a decir en forma clara, concreta y simple mis pecados, sin justificarlos, sin mencionar a más personas. Voy a confesar mis pecados, no lo de los demás. Poner atención a las recomendaciones que me hace el sacerdote. Recibir su absolución. Cuando me esté absolviendo, decir en mi interior, recibo, Señor, tu perdón. Ser consciente de ese amor que me perdona, que me está lavando con su sangre. Y cumplir la penitencia, la que nos imponga el sacerdote, como nos la imponga el sacerdote.